Vamos a saludar a Juan Martín Grañes, economista. Juan, estamos con Lucila Antín, soy Adrián Salonia. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por llamarme. No, por favor, bueno, ahí escuchaste la introducción que hacíamos con Lucila. Empezá por donde quieras. A ver, me parece que lo más sorprendente no es que el presidente Milei esté mintiendo con los números, sino que mienta justamente el día que se presentan los números, ¿no? A veces se espera un par de días para tergiversarlos. Los números más duros, que eran los que comentaban ustedes, es que, solo les agrego uno, desde noviembre del 23, o sea, el mes antes que tome el gobierno Javier Milei, se perdieron 195.000 puestos de trabajo registrados, ¿no? De la mejor parte del mercado de trabajo argentino hay 195.000 puestos menos según el CIPA. Y de esos, uno pensaría, bueno, con la orientación de este gobierno, el sector privado le va bien. No, es lo peor, 115.000 puestos de trabajo registrados menos en el sector privado. Entonces, llama la atención hasta qué punto el presidente está desconectado de esto. Otra de las cosas que decía, y ahora voy a ustedes, es que el salario real no para de crecer desde que asumieron. Bueno, hasta diciembre del 24 había subido, quedó marginalmente por arriba de noviembre del 23, pero enero, febrero y marzo de este año el salario fue por debajo de los precios y perdió. Entonces, venimos de 3 meses que el EPH con sus datos muestra de empeoramiento del mercado de trabajo, inclusive mientras el gobierno dice que anda todo fenómeno. Entonces, la disociación es cada vez más grande. Sí. Bueno, a esto hay que sumarle otros datos a los cuales no refieren esa entrevista. Y si tuviera que referir, bueno, no sé cómo lo haría, digamos, planteando lo contrario, porque tiene que ver con la caída de la industria, la caída de la construcción, ¿no? Digo, todo lo que está pasando a raíz de salarios que hacen que no alcance, entonces la pérdida de consumo. La pérdida de consumo es abismal lo que se está dando. ¿Cuáles son los datos en relación a eso, Juan, que vos tenés? Bueno, ahí lo que se muestra es una economía, que lo decía el presidente como si fuera algo bueno y en realidad es algo malo, de una heterogeneidad brutal, ¿no? Porque tenemos un par de sectores de la economía que van más o menos bien, ¿no? Energía, el agro, los sectores primarios en general, pero la industria, la construcción y el comercio van muy mal. Entonces eso es lo que muestra esta economía, que el presidente celebra de que se recupera, pero los puestos de trabajo no, el salario no. Y entonces esto es una situación bien difícil. Yo quiero traer, seguro lo habrán visto, Fernando Iglesias, que es uno de los principales apoyos, ¿no? del PRO del gobierno, está llegando a un momento para explicar la situación como si fuera algo bueno, repitiendo un esquema argumental que Domingo Cavallo a principios de los 90 decía. Y dice, bueno, crece la desocupación porque hay más gente buscando, porque ahora el mercado de trabajo funciona mejor, ¿no? Y frente a eso lo que uno dice es, no está pasando eso, ¿no? Porque no solo tenemos el mismo mercado de trabajo que teníamos en el peor momento de la crisis del año pasado, sino que además todo el mercado de trabajo empeoró de calidad. Tenemos más cuentapropismo, más asalariados no registrados. Entonces la situación es bastante compleja. ¿Y dónde se ve lo que decían ustedes? Que el consumo sigue sin recuperarse. Crecen la compra de departamentos y la compra de autos, que son de los sectores de más ingresos de la economía, pero las compras en supermercados y la compra en los autoservicios sigue por debajo del 2023. Entonces estamos en una economía muy, muy heterogénea, donde efectivamente el relato está crujiendo, ¿no? Ahora, Juan, lo que se desregula no baja su precio. Lo que desreguló el gobierno, a ver, nafta, remedio, pasajes, eso sigue aumentando. Lo que sí te regula el gobierno, que te mantiene pisado, son los salarios, y ahí no hay aumento de los salarios de los trabajadores. ¿Qué opinión tenés frente a esto? Bueno, ahí es donde más se ve el discurso, ¿no? Libertad para las empresas en sectores que ya todos sabemos que están muy concentrados y por ende manejan los precios a gusto. ¿Se acuerdan que habían desregulado las prepagas y después dijeron que estaban atentando contra la población, pero después no hicieron nada y las prepagas siguen subiendo? Lo mismo la telefonía celular. Y frente a eso tenemos que la principal política del gobierno para el mercado de trabajo es la desregulación a través de la reforma laboral regresiva que aprobaron el año pasado con apoyo de la Unión Cívica Radical y del PRO. En el convenio, en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, siempre se ponen del lado de los empresarios y dan aumentos muy, muy malos. El salario mínimo está casi a la mitad. Hace un punto ahí, Juan, ahí mencionaste la reforma laboral que se viene. Ojo, porque esta semana va a haber una reunión de algunos integrantes de la CGT con el gobierno. Y algunos sectores están hablando de que hay que poner la mirada
a ver qué comportamiento tienen algunos sindicalistas, reitero, que conforman la CGT y que probablemente avalen esa reforma laboral del gobierno. Mucho cuidado con eso, ¿no? Juan, ¿a qué porcentaje de la sociedad argentina vos dirías que le está yendo bien ahora con esta gestión? Porque pienso en esto, en los salarios. Si trabajás en blanco tenés los salarios pisados, porque tenés las paritarias pisadas, entonces no te alcanza por los servicios y todo lo que va aumentando. Si trabajás en negro, incluso peor. Si hacías changuitas, quizás ya no la tenés más la changuita, quizás te quedaste sin trabajo. Digo, ¿a qué porcentaje o a qué parte de la sociedad le está yendo bien? Efectivamente, si uno mira los datos de la economía, lo que anda muy bien es la gente que va de turismo afuera, la gente que compra autos de lujo a las que le bajaron los impuestos. Hay una serie de expresiones de una sociedad muy polarizada, donde los grandes ganadores son los sectores de mayor poder adquisitivo, donde el gobierno está buscando bajar impuestos, pero baja impuestos de, otra vez, autos de lujo, claro, impuestos a los bienes personales que solo pagaban las familias más ricas, ¿no? Entonces, sostener el dólar tan atrasado y tan barato fomenta esto, el turismo, el ir a Miami a comprar cosas. Entonces, es un núcleo muy pequeño al que está beneficiando este modelo. Claro, al que le alcanza para comprar esos dólares se ve beneficiado porque el dólar está bajo. Esa parte, digamos, de la sociedad. Ahora, Juan... Y yo creo que lo que está cambiando en los últimos meses, sobre todo de enero para acá, es que había el año pasado una esperanza de que al bajar la inflación todos íbamos a recuperar poder adquisitivo. Y el problema es que la política económica del gobierno lo que está buscando es bajar la inflación, pero al mismo tiempo los mecanismos que lo hace atentan contra que todos recuperemos poder adquisitivo, ¿no? Vos decías, las paritarias, el salario mínimo, las jubilaciones, digo, en todos los bloques donde el gobierno tiene una participación directa, el gobierno siempre va en contra de los intereses de los sectores populares. Sí. Entonces ahí es claramente que los ganadores no son los trabajadores. Juan, sabemos que el gobierno está destruyendo, el presidente lo dijo públicamente, soy el topo que va a destruir el Estado desde adentro. A mí me pasó el martes y miércoles, estuve en la puerta de la casa de Cristina, y cada una de las personas que iba entrevistando encontré muchas historias, pero me daba cuenta cómo en el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner hicieron valer el rol del Estado. Una madre que decía, en ese hospital sanaron a mi hijo, pude estudiar en esa universidad del conurbano, se garantizó la educación. Y hoy el Estado, y ayer lo planteó la expresidenta, ¿el Estado qué hace hoy? ¿Solamente te cobra impuestos? Por eso ahí aparece como otra de las contradicciones muy claras, ¿no? No solo en la gestión de Milei, el empleo público cayó 60.000 puestos de trabajo casi, pero muchos de esos no son los despedidos que muchas veces acusan de ñoquis, y los ñoquis nunca aparecen porque no hay denuncias concretas. También hay un montón de técnicos y profesionales del Estado que se están yendo porque los salarios han caído más de 20% respecto a noviembre del 23. Entonces, por un lado, el Estado ataca muy fuertemente a diferentes organismos estatales, el CONICET, ¿no?, los hospitales, las universidades, pero al mismo tiempo está destruyendo los ingresos de estos trabajadores. Entonces pasa lo que ustedes dicen, que los gobernadores y los intendentes lo han criticado regularmente, que es, por ejemplo, cobran los impuestos al combustible y los aumentan todos los meses al impuesto al combustible, pero nunca hacen obras viales, ¿no? Entonces tenemos las rutas destrozadas, pero el gobierno igual se queda con esos impuestos que no los coparticipa. Entonces tenemos un Estado que casi lo único que está haciendo es reprimiendo la protesta, ¿no? Porque cobra un montón de impuestos y donde vemos que invierte es en la represión de los miércoles a los jubilados, ¿no? Vemos que hace tal cosa. Y es la única faceta donde el gobierno piensa que tiene que intervenir, y la verdad que un país que tenga alguna perspectiva de crecimiento y desarrollo necesita obra pública, necesita educación pública y salud pública, más allá de quién se atienda o no ahí. Sí. Digo, acá hay una decisión política, como ustedes decían, de destruir al Estado. En algunos casos, lamentablemente, tienen el aval de una parte de la población, que yo creo que se está achicando muy rápidamente esa parte de la población,
pero por el otro lado se enfrentan a una negativa brutal, como el caso del Garrahan, ¿no? El caso de los residentes del Garrahan se han Bueno, plantado. pero fíjate cómo sigue insistiendo. A mí eso es lo que me llama la atención, digo, ¿no? Esa parte que le habla de la sociedad, sea chica, sea grande. Yo la verdad no termino de dimensionar que el volumen de esa gente a la que le está hablando y que lo escucha a Javier Milei, porque evidentemente él sigue yendo contra el Garrahan. Ahora en la última entrevista les dijo mentirosos, volvió a insistir Por con eso, los pero ñoquis, con los administrativos, a pesar de que lo desmienten y le dicen no es así. Fíjate que es cierto que continúa redoblando la apuesta, pero se vuelve cada vez más bizarra la acusación. El otro día en la entrevista, frente al reclamo justo de los trabajadores de Garrahan, que dice las residencias se están pagando muy poco, sí. El presidente va e inventa y dice que en otros lugares las residencias son gratis, se pagan. lo cual es falso. Claro. Entonces, lo que yo leo de eso es que son cada vez más disparatadas las mentiras para tratar de no dar una respuesta, digo, pensar en los jubilados. ¿Hace cuántos miércoles van y reprimen a los jubilados? Cuando toda la población ya sabe que hay que darles una solución. Podemos discutir cuál es esa solución, cuál es la magnitud de recursos que tienen. Pero el gobierno se encierra y cada vez más es, bueno, lo único que le falta es que le digan ñoqui a los jubilados. Sí, digo, Juan, es sí, como ellos, el último paso que les queda. Juan, ellos se sostienen en la narrativa del optimismo, pero con números mentirosos, como recién decíamos con Lucila. Te hago la última de mi parte. ¿Llegará ahora una auditoría? A ver, funcionarios del Fondo Monetario Internacional llegarán a la Argentina. ¿Qué pasa con ese préstamo, ¿no? Un gobierno que sigue buscando dólares. ¿Les va a dar el Fondo Monetario Internacional ese préstamo? A ver, yo creo que la relación que tiene Milei con Donald Trump en Estados Unidos me parece que hace que no hay forma que el Fondo Monetario le niegue recursos. Todavía más porque gran parte del paquete que acordó, estos 20.000 millones de dólares, la mayoría ya lo giró a la Argentina. Entonces, medio que el gobierno tiene las manos liberadas para hacer lo que quiera. Lo cual es lamentable porque lo que está haciendo es acumulando dólares con deuda, que todos sabemos cómo termina. Digo, ahora vienen las elecciones, seguro va a haber presiones cambiarias, seguro va a haber dificultad para sostener este tipo de cambio, que es muy, muy bajo y debería subir. Y entonces esos dólares que acumuló en base a deuda se van a ir y nos vamos a quedar con la deuda y sin reservas. Me parece que ahí hay una reformulación de la política cambiaria que es necesaria, que el gobierno no lo entiende así. Digo, lo han dicho sus principales voceros, diciendo nosotros no venimos a acumular reservas, que es, si uno mira toda la región, la base de la sostenibilidad de los tipos de cambio de Brasil, de Chile, de Perú, es que tienen muchísimas reservas. Claro. ¿No? Y el gobierno está emperrado en no hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere sostener este dólar bajo para intentar bajar la inflación y llegar a las elecciones. Para bajar la inflación y para conquistar también a esa parte, digamos, que se ve beneficiada con el dólar así bajo. Y te pregunto en relación a la composición de la sociedad, ¿es camino a la destrucción de la clase media lo que estamos yendo? ¿Es una sociedad muy dispar entre la clase baja y la clase muy alta? ¿O con qué estructura nos vamos a encontrar en el corto plazo? Bueno, el gobierno lo ha dicho, ¿no? En varios momentos que su proyecto es similar al de Perú, ¿no? Donde tenés una sociedad muy polarizada y en parte el dólar muy barato tiene ese rol, porque no solo beneficia a los más ricos, que acceden a consumos en el exterior, que acceden al turismo, pero al mismo tiempo castiga a todo el sector medio, porque castiga a los sectores transables, ¿no? La industria manufacturera está en una situación muy, muy compleja, los puestos de trabajo que se están perdiendo son muchos y esos son puestos de trabajo de buena calidad, de buenos ingresos, y eso era lo que alimentaba esa clase media que, no te digo que se podía ir de vacaciones 3, 4 semanas todos los años, pero que podía ahorrar, que se podía dar algún gusto, y al destruir el mercado de trabajo y la reforma laboral atenta contra esa calidad, ¿no? Se empieza a polarizar y queda un grupo muy pequeño, muy beneficiado, y el resto de la población haciendo lo que pueda, y por eso aparece el cuentapropismo, por eso aparecen las situaciones de precariedad, y eso, a medida que camina este modelo, nos lleva a una situación de una sociedad muy desigual. Bien, Juan, gracias como siempre por atendernos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Por favor, gracias, cuando quieran.